Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Quisiera hablar de un valor que cada uno de nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida como cristianos. Ese valor es, en primer lugar, con nosotros mismos. Estoy hablando de la honestidad. Cuando nosotros somos honestos con nosotros, que nos podemos ver realmente el cómo estamos pensando, lo que estamos pensando, el cómo estamos viviendo y cómo estamos haciendo todas las cosas en nuestra vida, nos va definiendo con una claridad y nos permite vernos en medio de cualquier adversidad o cualquier circunstancia que estemos pasando con dificultad. Me llama la atención el caso que menciona la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el verso 17, dice muy claro: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí vemos una descripción muy clara de lo que está ocurriendo en la palabra. Este joven era el hijo pródigo que recibió una herencia que le solicitó a su padre, se fue de su casa, malgastó toda la economía que se le había dado y que él no había ganado, y llega un momento en el cual entra en una crisis. El hambre es muy fuerte en su persona, es un cuidador de cerdos, y en esa necesidad y en esa hambre tan fuerte que tiene, dice que ocurre algo que la Biblia le dice volviendo en sí. El volver en sí lo podemos llamar como un poder reconocer, el poder darme cuenta de las cosas que he hecho y el cómo he vivido, el cómo he hablado, el cómo he actuado, las decisiones que he tomado. Eso es volverme en sí, el darme cuenta de cómo es mi persona y cómo he hecho las cosas hasta el día de hoy. Y dice que volvió en sí, o sea, volvió a tomar conciencia del mismo. Parecería que había llevado una vida donde no tenía conciencia de las cosas que había hecho, el cómo había actuado, como que fue dirigido por sus emociones, fue dirigido por sus sentimientos, fue dirigido por estas razones que él llegó a tener, pero como que no tenía conciencia de todo lo que estaba ocurriendo en él y a su alrededor. Dice que cuando vuelve en sí, dijo. Es otra cosa que me llama la atención. ¿Con quién está hablando? Está en medio de los cerdos, cuidando a cerdos. Está hablando con él mismo. Él se está hablando y se está diciendo él mismo. Y cuando uno se habla, es como una reflexión de que soy consciente de cómo he vivido hasta aquí y lo que quiero y lo que no quiero. Esa conversación que este joven hace es una conversación con él. ¿No será que necesitamos tener una conversación con nosotros y ser conscientes de cómo hemos vivido hasta este momento y cómo hemos interactuado con las personas que nos rodean? Y dice que empieza a hablar y empieza a declarar las acciones que tomó y el cómo había vivido hasta ese momento, y es honesto con él. No está justificando, no está oponiendo, no está juzgando, está haciendo un análisis interior y diciéndose él mismo, y se habla acerca de las actitudes, las acciones que ha tenido hasta ese momento, y está siendo honesto con él. ¿Podemos llegar a ser honestos con nosotros y hablar con la verdad acerca de nosotros? Y empieza a darse cuenta
que las acciones que ha tenido, las decisiones que ha tomado, han sido incorrectas, han sido muy destructivas, que lo han llevado a la bancarrota y a la destrucción de todo lo que había tenido y todo lo que se le había dado, se da cuenta que estuvo equivocado, que cometió un error, que falló, que fracasó. Y muchas veces nos quedamos hasta ahí con el error y con el fracaso y no vamos más allá. Dice, me levantaré e iré con mi padre y le diré. Es como cuando nosotros podemos reconocer que hicimos algo incorrecto. Es como yo cuando hago algo incorrecto con mi esposa y que me lo ha dicho varias veces, que no haga, que no actúe de X manera, o que cuando estemos hablando, que por favor ponga atención a lo que estamos hablando. Y muchas veces estoy tan preocupado leyendo que le digo sí, pero sigo leyendo, no le hago atención y eso la lastima, la irrita, la ofende. Y muchas veces he cometido el error de no ser honesto conmigo ni ser honesto con ella. Solamente lo que quiero es ya no tener problemas y ya no me diga, pero no estoy viendo yo conmigo por qué estoy teniendo esa conducta, por qué no estoy siendo honesto y por qué no hablo y le digo quisiera leer o quisiera hacer esto y no querer quedar bien con todo. Y lo que necesito es reconocerlo, no solamente hablarlo, y poderle decir perdóname, no para que se acabe el problema, sino porque tú me interesas y quiero poderte volver a ver cara a cara. No estar solamente queriendo arreglar para seguir con la misma mentalidad y con las mismas actitudes. Es un tiempo muy especial que este hombre está teniendo y que tú y yo podemos tener y que podemos arreglar lo que de alguna manera hemos lastimado. Y cuando se hace, hay una armonía, hay un entendimiento, hay una apertura del corazón y un volver a comunicarnos. Esto mismo es con Dios. Esto mismo es el reconocer lo que nos alejó de Dios, lo que nos separó de nuestra relación con Él y decirle, me equivoqué, Señor, en esto y esto. Y no porque solamente quiero que me perdones, sino que quiero realmente arreglar mi corazón para volverte a ver con mi cara levantada y decirte que te necesito, Padre. Y eso es lo que pasó con el hijo pródigo y puede pasar contigo. Quisiera orar contigo. Padre, ayúdanos para que la honestidad sea no solamente un valor, sino un principio en nuestro corazón, para vivir siendo honestos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la gente con la que convivimos, para tener un rostro que habla la verdad y no solamente querer obtener un beneficio o querer tener una ventaja, sino querer vivir con honestidad. Ayúdanos, Señor, y ayúdame, Padre mío, a ser honesto conmigo, a ser honesto contigo y a ser honesto con mi esposa, con mi familia, con los que me rodean. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me dio gusto estar contigo. Espero que este valor sea como un principio en tu corazón. Nos vemos el día de mañana.